Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 2. Se viene el golpe. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y ejerzo el periodismo hace décadas y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. Este segundo capítulo tratará de cómo los militares argentinos instrumentaron el terrorismo de Estado y de cómo reaccionó la población civil ante esta situación. En el capítulo anterior, ya habíamos planteado el grave conflicto interno dentro del justicialismo, el partido peronista que ocupaba la presidencia de Argentina allá por 1973. En ese clima de crisis sucedió un hecho que precipitó la tragedia. Los guerrilleros montoneros que estaban siendo desplazados de la cúspide del poder cometieron un atentado que definió lo que pasaría después. José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo, fue asesinado al salir de su casa el 25 de septiembre de 1973. Ocurrió 2 días después de que Perón ganó las elecciones para la presidencia. El golpe al viejo líder fue brutal. Consideraba a Rucci como a un hijo. El mensaje fue claro: la guerra estaba declarada. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios no por inconfesable menos reales. A Perón no le tembló la mano cuando dispuso medidas para expulsar a los guerrilleros que quedaban en el gobierno. Así lo analiza Marina Franco, politóloga especializada. En octubre de 1973, Perón va a anunciar, ya siendo presidente del movimiento justicialista, va a anunciar la depuración del peronismo. Y esto es una apelación social a todas las bases peronistas a depurar el movimiento de subversión y de terroristas marxistas adentro del peronismo. Este hecho es una suerte de caza de brujas desde las propias bases militantes hasta las jerarquías del partido. Surge además los primeros grupos parapoliciales, el más conocido de ellos es la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que se va a dedicar justamente a amenazar, secuestrar y asesinar supuestos marxistas subversivos adentro del peronismo primero y después de manera más amplia. La depuración en las filas del peronismo estaba dirigida hacia los montoneros. Fue concretada exigiendo las renuncias de funcionarios, también parlamentarios y algunos gobernadores de las provincias, por las buenas o por las malas. Avanzado el año 1974, el 1 de julio muere por enfermedad el viejo líder Juan Domingo Perón. Asume el gobierno la vicepresidente, su viuda María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. Meses después, los problemas se habían agravado. El gobierno de Isabelita se debatía en una profunda crisis política, económica y social. Marina Franco así define lo que ocurría. Perón ya no está en el poder, ya no está el líder que puede dirimir conflictos, ya no está la valla de contención. Quienes quedan en el poder, Isabelita y en particular su ministro y antiguo secretario de Perón, José Ignacio López Rega, son personajes ambos que ideológicamente están muy a la derecha del peronismo y sostienen proyectos políticos, sociales e ideológicos enormemente conservadores, autoritarios y reaccionarios. Es decir, la salida es la represión y es el autoritarismo. Diariamente aparecían en las calles cadáveres acribillados. Fueron la consecuencia del enfrentamiento entre guerrilleros y personas que los apoyaban contra grupos parapoliciales como la AAA, y posiblemente también comandos militares actuando en la clandestinidad.
Hay que agregar que todo el clima de violencia política que se genera especialmente después de la muerte de Perón y un contexto de enorme crisis económica y altísima inflación habían generado un gran malestar social y la sensación de la necesidad de orden y de salida, de buscar alguna salida de cualquier tipo. Y esa salida de cualquier tipo terminó siendo la más violenta y la más brutal de todas, que fue el golpe de Estado. El 23 de diciembre de 1975, más de un centenar de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo intentó un copamiento del Batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo, a pocos kilómetros de Buenos Aires. El objetivo del ERP era apropiarse del armamento militar. Fue una derrota en toda la línea de los revolucionarios, que dejaron decenas de guerrilleros muertos en el campo de batalla. El especialista Marco Novaro analiza este gravísimo hecho desde el punto de vista político. Bueno, no solamente para Santucho y compañía el golpe era inevitable, sino el golpe había que acelerarlo, el golpe había que provocarlo, ¿no? La idea de Montechingolo es, sabemos que la operación está infiltrada, sabemos que vamos a perder un montón de combatientes y que esos combatientes son irreemplazables porque la organización está ya colapsando. Es el sacrificio que hay que hacer para levantarle la moral combativa al pueblo, digamos. Y por eso, bueno, Santucho, él cree que políticamente está al borde del éxito. Y la idea de que si los militares salen de los cuarteles, eso les va a dar a ellos de vuelta la oportunidad de nadar en el agua de las masas, digamos, ¿no? Están convencidos y los sacrificios, todo sacrificio es poco, ¿no? Que importan 30, 40 combatientes cuando vos vas a movilizar millones. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas en conjunto dan el golpe de Estado. Se adueñan del poder absoluto, dando comienzo a una de las etapas más trágicas de la historia argentina. Recuerdo que a la mañana de aquel 24 de marzo, las calles de Buenos Aires estaban desiertas. Solo transitaban carros artillados, camiones con soldados y los infaltables Ford Falcon verdes, con gente de civil armada a bordo. A medida que transcurría el día, nos enteramos que las Fuerzas Armadas Argentinas se organizaron como junta militar, integrada por los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Está transmitiendo LRA Radio Nacional. A cada una de ellas le tocó administrar una tercera parte del Estado, un tercio de los ministerios, de las oficinas públicas y también de los canales de televisión y de las radios. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se anunció que el general Jorge Rafael Videla era el nuevo presidente, quien además integró la Junta Militar por el Ejército junto al almirante Eduardo Emilio Macera por la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del Ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea. En aquellos días realicé varios reportajes en la calle a personas comunes y me sorprendió que una gran parte de ellos avaló el golpe de Estado. La gente estaba agobiada por la inflación, el desabastecimiento, las denuncias de corrupción, por los 3 asesinatos políticos diarios, fueran de izquierda, de derecha, de centro o sin pertenencia política. Igual morían. Como promedio, cada 3 horas estallaba una bomba en un atentado.
Luego confirmé que bastante tiempo antes, los militares ya habían ensayado una planificación minuciosa de la represión, adecuando sus clásicas hipótesis de guerra a nuevos procederes, como claramente lo dijo después el general Jorge Rafael Videla. El ejército había preparado sobre la guerra interna como hipótesis de conflicto en 1962, desde la comandancia del general Onganía, y que incluso la división del territorio nacional en zonas estaba basada en planes ya existentes que correspondían a los cuerpos, subzonas a las brigadas, áreas a las unidades independientes más chicas. En esa estructura que dividía el país, se aplicó una metodología represiva que en realidad ya fue ensayada en tiempos de Isabelita, que le permitió al ejército acabar en la provincia de Tucumán con un foco guerrillero del marxista ERP. Hubo torturas a los prisioneros y se produjeron desapariciones de las víctimas. Fueron los primeros episodios de utilización por parte de los comandos militares de la doctrina francesa. El ejército no enseñaba a torturar, pero también es cierto que había manuales del ejército francés basados en las experiencias de la guerra de Argelia, que motivaron la instalación dentro del Estado Mayor del Ejército de una comisión de oficiales franceses, que colaboraron con el Departamento de Doctrina del Ejército para adecuar nuestros reglamentos. Yo había visto La batalla de Argelia, una película del director Guillo Pontecorvo, que me dio una idea aproximada de la doctrina francesa. Estoy segura que los militares y los guerrilleros también la vieron, y de ella aprendieron. Los grupos guerrilleros en la película y también en la Argentina estaban organizados en un sistema de células de pocos integrantes, sin contacto directo con otras unidades de combate. Cada una tenía un jefe principal que solo reportaba al siguiente nivel de la organización. Si alguno de los integrantes de una célula era detenido por el enemigo, los demás se dispersaban abandonando los lugares conocidos por el capturado. A pesar de ser torturado, el detenido no podía delatarlos, ignoraba cómo hallarlos. La escritora Marina Franco nos aclara sobre esas formas de ejercer la represión. La doctrina contrarrevolucionaria francesa, que es una serie de maneras de entender el conflicto social y político que suponen que dentro del territorio está instalado el enemigo revolucionario. Incluye, por ejemplo, toda la aplicación de los métodos clandestinos como la división del territorio en zonas militares, el secuestro, la desaparición de personas, etc. Pero sobre esta primera gran influencia francesa hay una segunda gran influencia, que es la llegada a las Fuerzas Armadas argentinas y latinoamericanas de la doctrina de la seguridad nacional, que es de origen estadounidense. Las Fuerzas Armadas argentinas van a producir su propia síntesis. Los jefes militares en todo el país habían preparado listas de personas que serían detenidas o secuestradas ya en el momento del golpe. Esto demuestra una necesaria organización previa al golpe de Estado entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, acuerdo inédito en los anteriores golpes de Estado. Y la aceptación de esa brutal metodología que rompía con todos los códigos de la lucha armada. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente el tema desaparecido para que la sociedad no se diera cuenta. No podía haber una orden de operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos. Los sindicalistas leales al gobierno de Isabelita se habían enterado del golpe en forma previa. En consecuencia, convocaron a una huelga general para el momento que se produjera. Bueno, creo que ha sido un mensaje muy realista, tal vez crudo, pero muy realista, que le hace conocer al pueblo argentino la verdadera situación económica. En el día del golpe, fui testigo de que nadie salió a la calle a defender al gobierno peronista que caía. Isabelita, la viuda del general Perón, se había quedado completamente sola. En el próximo capítulo desarrollaremos lo sucedido en los tiempos trágicos, posteriores al 24 de marzo de 1976.
Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticia. Los espero en la próxima entrega de Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Eliashev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.